el PIC es un dispositivo interno que nos va a permitir configurar y administrar las interrupciones. Entonces, la idea de tener un PIC viene porque la CPU, generalmente por diseño, tiene una sola entrada, línea o cablecito para enchufar un dispositivo y que la interrumpa. Bien, esta línea que se llama INT, la línea de interrupción, es una sola. Entonces, si yo quiero tener varios dispositivos acá que se enchufen y le manden un 1 a la CPU cuando quieren interrumpirla, no voy a poder porque solamente me permite conectar uno solo. Entonces, en lugar de eso tenemos el PIC, que se llama Programmable Interrupt Controller o controlador de interrupciones programables, si lo leen al revés. Es como una especie de secretario de la CPU. Entonces yo conecto un montón de dispositivos al PIC y básicamente cuando estos se interrumpen, bueno, el PIC puede dejar pasar algunos o no, o si hay varios al mismo tiempo elegir cuál, ¿no? Y va a ser el PIC entonces el que interrumpa a la CPU, ¿ven? Pero bueno, no porque él quiera, sino porque algún dispositivo se lo pide. Entonces, a esta idea de que tenemos las interrupciones por hardware o por software, le vamos a agregar al PIC, que solamente está metido con las interrupciones por hardware. En las interrupciones por software no figura, no es necesario que esté, pero en las interrupciones por hardware, entonces cada vez que aprieto una tecla, ¿no? Esa tecla va a generar una interrupción en el PIC y es el PIC el que va a decidir si interrumpe o no para llamar a la subrutina. Entonces, las conexiones del PIC son estas. En este caso, para este simulador vamos a tener solamente 8 conexiones, vamos a tener solamente 8 líneas de entrada. Y estas líneas de entrada son como cablecitos en donde, de nuevo, conectamos un dispositivo y ese dispositivo se conecta al PIC. En este caso, como vamos a tener en la línea o entrada 0, porque como hay 8 que son justo, ¿no?, un byte de 0 al 7, vamos a tener en la línea 0, que es la primera, la tecla F10, en la línea 1 el timer, en la línea 2 el handshake, que es un dispositivo que vamos a ver después, y en la línea 3 el CDMA, también otro dispositivo que vemos después. Y la 4, 5, 6 y 7 están libres, en el simulador no le conectamos nada, pero si quisiéramos más adelante agregarle un dispositivo al simulador, podríamos hacerlo y enchufarlo acá. Y el PIC se conecta entonces a la CPU con una línea que se llama int, y la CPU también tiene una línea que se llama int a para decirle, cuando nosotros le interrumpimos, para decirle al PIC, sí, mira, está, me di cuenta que me interrumpiste, ya está, voy a atender tu interrupción. Bien. Y además, el PIC y la CPU se conectan a través de los buses para intercambiar alguna información que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver más en detalle qué tiene el PIC adentro. Bueno, el PIC tiene un montón de registros, como todos los dispositivos internos, que nos van a servir para configurar las interrupciones. El primero, y quizás el menos importante, es el EOI, que es simplemente un registro que nos va a servir para indicarle al PIC que la interrupción ya fue atendida y que terminó y que tenemos que volver a la ejecución normal del programa. Después tengo el IMR, que por ahí es el que más vamos a utilizar, que es el registro que nos va a permitir decir qué interrupciones están habilitadas, es decir, cuáles de las 8 líneas que vimos antes de interrupción para conectar dispositivos, es decir, qué dispositivos están permitidos o se les permite interrumpir a la CPU. Después tenemos el IRR y el ISR, que vienen medio de par, a par, que lo que nos dicen son qué interrupciones están pedidas, ¿sí? O sea, qué dispositivos me están pidiendo interrumpir, y en el ISR vamos a ver qué dispositivo realmente está ejecutando su manejador, es decir, me interrumpió y yo le acepté que interrumpa. Y después tenemos acá un montón de registros que son del int 0 hasta el int 7, que se darán cuenta que es uno por cada línea de interrupción, ¿sí?, que nos va a permitir establecer lo que vamos a llamar el ID o identificador de interrupción, que lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Entonces esto tengo uno por cada una línea de entrada. Entonces este int 0 va a ser la línea de entrada 0 que teníamos conectado el F10 y así sucesivamente hasta el int 7. Entonces vamos a ver un poquito ahora qué tienen estos registros IMR, IRR y ISR. Entonces todos son registros de 8 bits y, como decíamos, tienen un bit por cada conexión. Entonces acá podemos ver, ¿no?, que si tenemos conectado en el simulador el F10 en la línea 0, el timer en la línea 1, el handshake en la línea 2 y el CDMA en la línea 3, bueno, estos 4 dispositivos van a relacionarse con los bits correspondientes. Entonces estos 3 bits hablan del CDMA, estos 3 bits del handshake y así sucesivamente.
Entonces el IMR es un registro que nos permite habilitar o deshabilitar interrupciones, ¿sí? Y tiene la siguiente codificación. El 0 me dice que la interrupción está habilitada y el 1 que está deshabilitado, lo que vamos a llamar enmascarada. Este término, bueno, es un poco técnico y viene de que esto es como una máscara de interrupción que enmascara o deshabilita las interrupciones que no queremos. Y por este tema de enmascarar, en realidad, acá vamos a utilizar algo que es poco intuitivo, pero bueno, funciona así en la práctica, que es un 1 para deshabilitar y un 0 para habilitar, que nosotros generalmente lo pensamos al revés, ¿no? El 0 deshabilita y el 1 habilita. Pero bueno, acá es al revés y uno tiene que un poco aprender a esta convención que es un poco distinta. Después tenemos el IRR y el ESR que me dicen, ahora sí, 0 si no está pidiendo una interrupción y 1 si el dispositivo sí lo está pidiendo. Y lo mismo con el ISR, que es para decirme si el dispositivo está siendo atendido, es decir, si la CPU en este momento está ejecutando la subrutina de atención del dispositivo o si no lo está, ¿no? Que generalmente estos están todos en cero porque no está la CPU ejecutando 8 millones de subrutinas de interrupción al mismo tiempo. Entonces vamos a ver un par de ejemplitos de qué significarían distintos bytes acá en estos registros. Bueno, en este caso, si tengo un FF, o sea, todos unos en el IMR, eso quiere decir de que están todas las interrupciones deshabilitadas. Esto quiere decir de que los dispositivos pueden tratar de interrumpir, pueden mandar lo que sea, pero no van a poder interrumpir nunca la CPU porque están todas las líneas deshabilitadas. Bien. Y después si leo el IRR y el ESR, veo acá que además ningún dispositivo está pidiendo una interrupción, aunque podrían estar pidiéndola, y ningún dispositivo está ejecutando una interrupción, o mejor dicho, la CPU no está ejecutando la interrupción de ningún dispositivo, lo cual, bueno, generalmente también tendría sentido porque están todas deshabilitadas, pero bueno, podría ser que alguna se empiece a, digamos, ejecute y después yo deshabilite, pero bueno, sería un caso más raro, ¿no? Pero bueno, esto sería uno de los casos posibles. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora más voy a sacar esas lintas de colores porque ya entienden de qué va esto y son un poco molestas. ¿Qué pasaría si ahora tengo así, ¿no? Si tengo acá en el IMR un 0 en este bit. Bueno, esto querría decir entonces de que el timer, ¿sí? Ahora está habilitado para interrumpir a la CPU, ¿sí? O sea que la línea 1 en realidad está habilitada para interrumpir, pero bueno, como en este caso el timer es el que está conectado ahí, voy a también decir el timer medio de manera indistinta, ¿bien? Y de nuevo, ningún dispositivo está esperando interrumpir ni está siendo atendido. Después, ¿qué pasaría acá si tenemos este panorama? El IMR quedó igual, o sea, el timer está habilitado para interrumpir y de hecho se está ejecutando una subrutina de atención del timer, porque el ISR tiene acá un 1 en el bit correspondiente. Pero además tengo un 1 acá. ¿Qué quiere decir este 1? Quiere decir de que el handshake, que es el dispositivo de la línea 2, está esperando para ser atendido. Bien, está esperando, pero nunca va a poder ser atendido si yo tengo acá un 1 en el IMR. Si yo tengo un 1 en el IMR, básicamente vamos a ignorar todo lo que pasa acá en los pedidos. Entonces el handshake no va a poder interrumpir a la CPU. ¿Qué pasa si ahora voy a permitir dos tipos de interrupciones, ¿no? Acá las de la línea 3 y las de la línea 1, entonces es el timer y el CDMA. Entonces tengo estas dos así y acá tengo de nuevo dos pedidos. Tengo un pedido del timer, bien, que seguramente se va a poder ejecutar porque está permitida la interrupción del timer, pero tengo un pedido en handshake también que nunca se va a poder ejecutar porque está deshabilitado. Y también tengo un pedido del acá de un dispositivo que está en la línea 5, ¿sí? Que también no sé qué dispositivo es, pero si estuviese un dispositivo ahí pidiendo, tampoco se podría atender su interrupción porque la configuración del IMR lo prohíbe. Bien. Y por último, acá en este caso la CPU no está atendiendo ninguna interrupción. Esto quiere decir de que, bueno, por ahí acá el timer pidió interrumpir, pero todavía justo no llegó a atenderlo la CPU. Por último, vemos acá en este caso que tenemos de nuevo estos dos dispositivos permitidos para interrumpir. Y vemos acá que tenemos pedidos de estos dos dispositivos, ¿sí? De la línea 5 y del handshake en este caso. Y ninguno de los dos de nuevo van a ser atendidos, los IMR están deshabilitados y estamos ejecutando en este caso una interrupción del timer. Y por último, ahora sí,
tenemos una interrupción entonces ejecutándose del F10. Tenemos habilitadas las interrupciones del F10 y del timer. Y acá tenemos un pedido del handshake y del timer. El pedido del handshake no se va a poder ejecutar porque nunca va a interrumpir la CPU porque está enmascarada la entrada. ¿Sí? Hay un 1 acá. Y la interrupción del timer estará esperando a que termine esta para poder ejecutarse. Bien, entonces en este momento se está ejecutando la F10, pero seguramente en un futuro se pasa a ejecutar la del handshake. Entonces, en resumen, vemos que estos registros se utilizan para cosas distintas. Bien, el IMR es un registro que yo puedo configurar, yo puedo escribirlo, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, mobile y elegir una máscara acá o un byte de configuración y después hacer un out a la dirección 21H, que es la del IMR, y configurarlo acá. Y de esta manera habilitar o deshabilitar dispositivos. Pero el IRR y el ESR son dispositivos internos del PIC, que los maneja el PIC. En realidad yo los puedo ver, pero no los puedo escribir, ¿bien? Y generalmente se utilizan más para comprobar que las cosas estén funcionando, pero en un programa normal no los vamos a leer realmente, ¿sí? Son solamente para verificar que esté funcionando bien nuestro programa en el simulador.